Su ascenso dentro del sistema nazi fue rápido, su poder incuestionable y su legado replicado en otros campos. Tras el colapso del Tercer Reich, fue localizada, arrestada y llevada ante un tribunal que la responsabilizó por su papel central en la maquinaria de exterminio. ¿Cómo se convirtió en la mujer más letal del Holocausto? ¿Por qué incluso las SS la consideraban indispensable? ¿Y cómo fue su brutal ejecución? Del campo a la comandancia, el ascenso imparable de María Mandel. En las tranquilas tierras agrícolas de Alta Austria, donde las tradiciones católicas moldeaban cada aspecto de la vida rural, nació el 10 de enero de 1912 una niña que décadas después se convertiría en uno de los símbolos más siniestros del genocidio nazi. María Mandel llegó al mundo en Münskirchen, un pequeño poblado donde su padre Franz trabajaba como zapatero y su madre Ana mantenía las costumbres domésticas tradicionales de la región. Los primeros años de María transcurrieron sin acontecimientos destacables. Abandonó la escuela a los 14 años para ayudar en las labores familiares, limitada a una formación elemental en lectura, escritura y catecismo católico. Nada en su infancia sugería el futuro que le esperaba hasta que el Anschluss del 12 de marzo de 1938 transformó radicalmente el destino de millones de personas, incluyendo el de esta joven campesina austriaca. La anexión de Austria por la Alemania nazi significó la expansión del aparato estatal germano, trayendo consigo oportunidades laborales para mujeres jóvenes sin formación universitaria, pero dispuestas a servir al régimen. Para una joven de 26 años sin perspectivas económicas claras, la creciente red de instituciones represivas representó una oportunidad inesperada. María Mandel respondió a una convocatoria para mujeres dispuestas a trabajar en el sistema penitenciario del Reich. Su decisión parece haber sido pragmática más que ideológica. Buscaba estabilidad económica y una posición social elevada que la vida rural austriaca no podía ofrecerle. En octubre de 1938 fue seleccionada entre las primeras 50 mujeres destinadas a trabajar como Aufseherinnen en el sistema concentracionario nazi. Su primer destino fue Lichtenburg, un campo en Sajonia adaptado específicamente para albergar mujeres. Esta instalación representaba el primer experimento de reclusión masiva exclusivamente femenina, una fortaleza medieval convertida en prisión civil y finalmente adaptada en 1937 para los propósitos del Tercer Reich. Las prisioneras incluían comunistas, socialdemócratas, testigos de Jehová, mujeres acusadas de conducta antisocial y, en número creciente, judías y romaníes. Desde sus primeros meses, María Mandel demostró una adaptación notable. Los informes administrativos la describían como disciplinada, eficiente y libre de vacilaciones morales. Esta caracterización no era casual. El sistema concentracionario privilegiaba precisamente estas cualidades: la capacidad de aplicar violencia sin cuestionamientos, la obediencia ciega y la eficiencia represiva eran los criterios fundamentales para el ascenso. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades clausuraron Lichtenburg y transfirieron personal y prisioneras al nuevo campo de Ravensbrück, diseñado desde cero para alojar más de 100.000 mujeres. María Mandel fue asignada a la supervisión de un bloque de barracones, controlando directamente cientos de internas bajo condiciones deliberadamente brutales: jornadas de 12 a 16 horas, alimentación deficiente y castigos físicos regulares. Su reputación como figura temida creció entre prisioneras y colegas. Diversos informes la describían como una guardiana ejemplar, sin debilidad alguna por la compasión, y con una actitud intachable frente a la disciplina nacional socialista. En 1941 fue ascendida a Oberaufseherin, supervisora jefe con autoridad sobre todas las demás Aufseherinnen del campo. Como Oberaufseherin, María Mandel consolidó las normas de entrenamiento para futuras generaciones de guardias femeninas enviadas a otros campos. Su metodología enfatizaba la dureza emocional como virtud fundamental. Las nuevas Aufseherinnen debían demostrar capacidad para aplicar violencia física, mantener distancia emocional con las prisioneras y ejecutar órdenes sin cuestionamientos. Los testimonios posteriores de otras Aufseherinnen la retrataban como una instructora severa que priorizaba la uniformidad de carácter y penalizaba cualquier muestra de debilidad. Un documento del juicio de Cracovia de 1947
la describe como la piedra angular del sistema disciplinario femenino en Ravensbrück. En julio de 1942, cuando las autoridades centrales de las SS elaboraron listas de personal recomendado para Auschwitz, Maria Mandel fue incluida como candidata prioritaria. Su expediente la catalogaba como óptima para tareas complejas de administración y control en lo que se perfilaba como el mayor complejo de exterminio del Tercer Reich. El 7 de octubre de 1942 recibió la notificación de su traslado a Auschwitz-Birkenau como SS Lagerführerin del sector femenino. Esta designación representaba el punto culminante de su ascenso profesional y la colocaba en posición de dominio total sobre decenas de miles de mujeres prisioneras. Auschwitz bajo su mando, el dominio total del terror femenino. Cuando Maria Mandel llegó a Auschwitz-Birkenau en octubre de 1942, el complejo ya se transformaba en el epicentro del exterminio industrializado. Su designación como SS Lagerführerin del sector femenino la convirtió en máxima autoridad sobre todas las mujeres del complejo, reportando únicamente al comandante principal Rudolf Höss y sus sucesores Arthur Liebehenschel y Richard Baer. El sector femenino albergaba barracones construidos apresuradamente para el flujo continuo de deportadas. Cuando asumió el control, supervisaba aproximadamente 15.000 mujeres, cifra que se multiplicaría hasta superar las 30.000 en momentos de mayor saturación. Su poder se extendía no solo sobre las prisioneras, sino sobre todo el personal femenino de vigilancia. Maria Mandel estableció una jerarquía que descendía desde su oficina hasta cada barracón individual. Directamente bajo su mando se encontraban las Oberaufseherinnen como Irma Grese y Margot Drexel, quienes actuaban como enlaces ejecutivos. Más abajo estaban las Aufseherinnen ordinarias, encargadas del patrullaje y supervisión diaria. Finalmente, algunas prisioneras designadas como capos ejercían control directo sobre sus compañeras. Esta estructura funcionaba mediante delegación controlada. Mandel elaboraba directrices generales, establecía procedimientos disciplinarios y supervisaba cuotas de trabajo, pero delegaba la ejecución en subordinadas inmediatas. El sistema le permitía mantener control total mientras distribuía responsabilidades operativas, creando un aparato represivo que funcionaba con precisión. Una innovación clave fue la organización del trabajo forzado femenino. Auschwitz mantenía contratos con corporaciones como IG Farben, Krupp y Siemens que aprovechaban la mano de obra esclava. Maria Mandel sistematizó las asignaciones laborales determinando qué prisioneras serían enviadas a cada tipo de trabajo, desde construcción militar hasta producción bélica. Las condiciones laborales eran deliberadamente extenuantes. Jornadas de 12 a 14 horas sin protección adecuada y raciones calculadas para mantener a las trabajadoras en el límite de supervivencia. Mandel inspeccionaba sitios de trabajo y coordinaba transferencias de prisioneras que no cumplían estándares de productividad. Su régimen disciplinario combinaba violencia institucionalizada con control psicológico. Las infracciones, desde hablar durante el trabajo hasta mostrar enfermedad, se castigaban mediante escalafones que iban desde reducción de raciones hasta confinamiento en celdas o selección para exterminio. La coordinación con otros sectores requería comunicación constante. Maria Mandel mantenía correspondencia con la administración médica, especialmente con doctores involucrados en experimentos. Aunque no participaba directamente, facilitaba el acceso de médicos a prisioneras seleccionadas para estos propósitos. Los registros muestran la meticulosidad burocrática de su administración. Firmaba reportes semanales con estadísticas de población, índices de mortalidad, asignaciones laborales y evaluaciones de personal. Estos documentos, conservados en los archivos del Museo de Auschwitz-Birkenau, revelan una maquinaria que trataba vidas humanas como unidades de producción. Su eficiencia no pasó desapercibida. Los informes de evaluación de Rudolf Höss y otros comandantes describían consistentemente a Maria Mandel como competente, disciplinada y políticamente confiable. Estas evaluaciones reflejaban tanto su desempeño técnico como su capacidad para implementar políticas genocidas sin conflictos morales. El control sobre el personal femenino era particularmente estricto. Supervisaba selección de nuevas Aufseherinnen, coordinaba entrenamiento y evaluaba desempeño mediante informes regulares.
Las guardias que mostraban compasión eran sancionadas o expulsadas. Las que demostraban dureza eran promovidas. La estructura logística requería coordinación con múltiples departamentos. Mandel supervisaba suministros, distribución de ropa, mantenimiento de instalaciones y servicios médicos básicos. Esta responsabilidad la convertía en figura central, tanto del aparato represivo como de la operación cotidiana del mayor campo de exterminio nazi. Participaba regularmente en reuniones del personal superior, presididas por el comandante principal. Estas sesiones incluían planificación operativa, revisión de políticas y coordinación con autoridades berlinesas. Su presencia confirmaba su posición como figura clave en la jerarquía de Auschwitz. Entre 1942 y 1944, el complejo de Auschwitz-Birkenau recibió más de 400 convoyes ferroviarios, procedentes de todos los territorios ocupados por el Tercer Reich. Estos trenes transportaban a cientos de miles de personas, generalmente entre 1.000 y 2.500 por convoy, en vagones de carga cerrados sin ventilación, agua ni instalaciones sanitarias. Las condiciones del trayecto, que podían prolongarse durante días, causaban ya numerosas muertes antes de llegar al destino final. La estación de llegada, conocida como la Judenrampe, fue adaptada para permitir una operación rápida, eficiente y sin interrupciones. La logística de descarga seguía un protocolo meticulosamente diseñado. Al arribar, el tren era recibido por personal SS armado, acompañado por unidades de guardias auxiliares, perros y un equipo del Sonderkommando, formado por prisioneros judíos forzados a colaborar en el proceso. El convoy se detenía en un andén vigilado desde torres elevadas. Se abrían las puertas simultáneamente y se ordenaba a los deportados que descendieran rápidamente, dejando sus pertenencias atrás bajo la promesa de que les serían devueltas luego del registro. Esta narrativa de falsa normalidad era sostenida mediante instrucciones repetidas por altavoces y carteles visibles. La separación comenzaba inmediatamente tras el descenso. Hombres y mujeres eran divididos por filas, los niños se agrupaban con sus madres y los ancianos eran colocados aparte. Oficiales médicos de las SS, escoltados por otros guardias, iniciaban entonces el procedimiento de selección. Este duraba solo unos minutos y se basaba en una inspección visual rápida. Los que eran considerados útiles para el trabajo forzado eran dirigidos a los barracones, mientras que el resto era escoltado en grupos hacia los crematorios bajo la apariencia de una ducha higiénica. El proceso estaba diseñado para completarse en un plazo inferior a 2 horas desde la llegada del tren. Cada grupo implicaba la movilización de entre 15 y 30 miembros del personal de las SS, además de los prisioneros Sonderkommando encargados de recoger cadáveres de vagones, cargar pertenencias y limpiar el área antes del siguiente convoy. Durante los días de mayor tráfico, como en mayo y junio de 1944 durante las deportaciones húngaras, llegaban hasta 12 trenes diarios, lo que exigía una coordinación precisa de tiempos, rutas internas y personal disponible. Los documentos internos conservados muestran cómo esta operación estaba normalizada como parte del funcionamiento ordinario del campo. En informes semanales, las selecciones eran clasificadas bajo la categoría de tratamiento especial, Sonderbehandlung, eufemismo que en lenguaje administrativo significaba exterminio inmediato. Otras designaciones utilizadas incluían reubicación en el este o clasificación urgente, términos que ocultaban la magnitud del crimen bajo terminología burocrática. La correspondencia entre departamentos, firmada por autoridades como Höss, Liebe Henschel y en ocasiones coordinada por responsables de sector como María Mandel, evitaba referencias explícitas a asesinatos, pero detallaba cuotas, tiempos de respuesta y efectividad logística. La función de María Mandel en este sistema era la de supervisora del sector femenino, pero su rol operativo estaba insertado en esta estructura general. Sus decisiones respecto a la redistribución de prisioneras, la selección para trabajo o exterminio y la coordinación con médicos SS se ejecutaban en sincronía con este aparato logístico. La precisión del proceso, su rapidez y su eficiencia fueron resultado no solo de órdenes superiores, sino también de la cooperación activa y disciplinada de figuras intermedias que entendían que cada decisión formaba parte de un engranaje de muerte. La rampa de Auschwitz, el mecanismo decisivo del genocidio.
La rampa ferroviaria de Auschwitz-Birkenau funcionaba como teatro del aspecto más metódico del genocidio nazi. Este andén, construido para procesar masivamente a deportados, se convirtió en el punto donde millones de vidas se clasificaban con frialdad industrial. María Mandel desempeñó un papel central en este mecanismo que determinaba quién viviría temporalmente como esclavo y quién moriría inmediatamente. Los trenes llegaban después de trayectos de varios días en vagones sellados, sin ventilación, comida o servicios sanitarios. Al abrirse las compuertas, los pasajeros eran obligados a descender rápidamente y formar filas bajo vigilancia de guardias armados y perros. La confusión, terror y agotamiento facilitaban el control durante la selección. El procedimiento seguía un protocolo que combinaba eficiencia logística con engaño. Los deportados se separaban inmediatamente por sexo, mientras altavoces reproducían mensajes tranquilizadores sobre registro y asignación laboral. Esta fachada ocultaba que la mayoría tenía minutos de vida restantes. A partir de octubre de 1942, María Mandel quedó encargada específicamente del sector femenino en estas clasificaciones. Su presencia no era ceremonial, tenía autoridad decisiva sobre el destino de mujeres y niños del transporte. Con gestos de mano o movimientos de cabeza, determinaba si una mujer sería enviada temporalmente al campo o inmediatamente a las cámaras de gas. Los criterios aparentaban basarse en capacidad laboral, pero respondían a necesidades inmediatas del campo y cuotas de exterminio establecidas centralmente. Mujeres jóvenes y saludables tenían mayores posibilidades de selección para trabajo, aunque esto solo representaba postergación temporal. Madres con niños, mujeres mayores, embarazadas y cualquiera con signos de debilidad eran dirigidas sistemáticamente hacia las cámaras de gas. La participación de María Mandel está documentada en múltiples fuentes. Los registros conservan listas de transporte con su firma, consignando deportados asignados a trabajo o tratamiento especial, eufemismo para exterminio inmediato. Estos documentos muestran que su autoridad era personal y directa, no delegada. Durante el período de mayor intensidad, entre mayo y julio de 1944, con la llegada masiva de deportados húngaros, participó en selecciones que procesaron aproximadamente 400.000 judíos en pocas semanas. Los registros muestran que más del 75% fueron enviados directamente a las cámaras de gas. El proceso requería coordinación precisa. María Mandel trabajaba habitualmente con médicos SS como Josef Mengele, quien tenía intereses específicos en ciertos prisioneros para experimentos. También coordinaba con Irma Grese y otras subordinadas que ejecutaban físicamente la separación y conducían a los seleccionados hacia sus destinos. La documentación judicial reveló que no solo cumplía órdenes, sino que ejercía criterio personal dentro de parámetros establecidos. En varios casos consultó con otros oficiales sobre decisiones específicas, pero la autoridad final sobre el sector femenino recaía en ella. Esta autonomía la hace responsable personal de cientos de miles de muertes. Los testimonios de supervivientes describen su presencia constante durante periodos de llegadas masivas. Su figura se convirtió en símbolo de terror para prisioneras que sobrevivieron la selección inicial, ya que su aparición indicaba nueva clasificación potencialmente fatal. Las selecciones operaban también como control psicológico sobre prisioneras establecidas. María Mandel organizaba clasificaciones periódicas dentro de barracones, donde mujeres que habían sobrevivido meses podían ser súbitamente marcadas para exterminio si ya no se las consideraba útiles. Estas selecciones internas eran particularmente crueles porque destruían cualquier ilusión de seguridad temporal. Mandel las realizaba sin aviso, evaluando rápidamente condición física y separando a las prescindibles. Funcionaban también como herramientas disciplinarias, manteniendo a toda la población femenina en terror constante. Su eficiencia era valorada positivamente por superiores, quienes la consideraban competente para mantener el flujo operativo sin complicaciones logísticas. Los informes describían su trabajo como metódico, eficiente y políticamente confiable. Las estimaciones la responsabilizan directamente por la muerte de aproximadamente 500.000 mujeres y niños. Esta cifra no incluye muertes resultantes del régimen de trabajo forzado y castigos que administraba internamente. Su participación no se limitó a Birkenau.
Cuando fue transferida a subcampos, llevó los mismos métodos y criterios, replicando el sistema de clasificación letal. Esta continuidad demuestra que su participación en el exterminio no era circunstancial, sino planificada y deliberada. Bloque 25. El núcleo silencioso del castigo absoluto. Más allá del exterminio inmediato, Auschwitz-Birkenau operaba un sistema de terror cotidiano meticulosamente organizado para quebrar la resistencia de prisioneras que temporalmente escapaban a las cámaras de gas. Maria Mandel perfeccionó este régimen hasta convertirlo en una fábrica de sufrimiento que operaba con precisión industrial. Su sistema disciplinario se basaba en terror constante, impredecible e implacable. Cada aspecto de la vida diaria estaba regulado por normas cuya violación resultaba en castigos físicos, humillación pública o muerte. Estas regulaciones abarcaban desde posturas durante recuentos hasta maneras de caminar, creando un ambiente donde cualquier movimiento podía interpretarse como infracción punible. Los castigos físicos incluían golpizas con bastones, varas de madera o directamente con manos. No eran actos impulsivos, sino procedimientos estandarizados que seguían protocolos específicos. Las prisioneras eran obligadas a desnudarse, atadas a postes y golpeadas, mientras otras internas observaban como intimidación colectiva. Una obsesión particular de Maria Mandel era el control sobre la apariencia física. Había establecido regulaciones estrictas sobre peinado, prohibiendo cualquier intento de mantener dignidad personal. Las prisioneras que intentaban arreglar su cabello eran golpeadas públicamente, completamente afeitadas y obligadas a portar carteles anunciando su crimen mientras caminaban por el campo. Estos castigos por infracciones menores cumplían múltiples propósitos, reforzaban dominio total sobre cada detalle de existencia y funcionaban como espectáculos de terror que mantenían al resto en sumisión preventiva. La arbitrariedad aparente era estrategia calculada para generar ansiedad constante. El instrumento más siniestro era el bloque 25, barraca designada como antesala de muerte. Este edificio funcionaba como cámara de espera para prisioneras marcadas para exterminio, pero cuya ejecución no se realizaba inmediatamente. Las mujeres seleccionadas habían sido rechazadas en clasificaciones laborales o denunciadas por infracciones leves. En el bloque 25, las condiciones eran deliberadamente infrahumanas: hacinamiento sin comida, agua, camas, servicios higiénicos o ventilación adecuada. El confinamiento duraba días o semanas hasta el traslado a cámaras de gas o fusilamiento directo. Maria Mandel supervisaba personalmente selecciones para el bloque 25, realizadas tanto entre recién llegadas como prisioneras establecidas. Seguían criterios aparentemente médicos, pero respondían a cuotas de exterminio centralmente establecidas. Cualquier signo de debilidad, enfermedad o agotamiento podía resultar en asignación. El horror se intensificaba por el conocimiento que tenían las prisioneras sobre su destino. A diferencia de víctimas de transportes engañadas sobre duchas, las mujeres del bloque 25 sabían exactamente lo que esperaba. Esta certeza, combinada con condiciones físicas extremas, creaba desesperación que frecuentemente llevaba a autolesión y violencia entre víctimas. Los testimonios describen escenas dantescas: mujeres enloquecidas por sed y terror, atacándose mutuamente, mordiéndose dedos hasta el hueso o arrancándose cabello en crisis de desesperación absoluta. Maria Mandel conocía estas condiciones y las consideraba ablandamiento psicológico que facilitaba manejo durante traslado final. Uno de los aspectos más perversos era el uso de música como componente del terror. Organizó una orquesta femenina de prisioneras con formación musical, obligada a tocar durante recuentos, selecciones, ejecuciones y transporte hacia cámaras de gas. La orquesta no era concesión cultural, sino instrumento psicológico diseñado para intensificar disonancia emocional entre belleza artística y horror genocida. Las músicas eran forzadas a tocar piezas clásicas mientras observaban selecciones de compañeras, creando asociación traumática entre música y terror que perseguiría a supervivientes. Maria Mandel supervisaba ensayos personalmente, exigiendo perfección técnica mientras integrantes luchaban contra agotamiento, desnutrición y trauma. Las que no cumplían estándares eran castigadas físicamente o amenazadas con traslado al bloque 25.
Durante llegadas de transportes, la orquesta tocaba música alegre para mantener ilusión de normalidad mientras recién llegados eran conducidos a cámaras de gas. Esta práctica combinaba engaño con tortura psicológica para víctimas y músicas forzadas a participar. El control ejercido por Mandel penetraba cada aspecto de existencia. Había establecido vigilancia que alcanzaba cada barracón, rincón y momento. Las prisioneras vivían bajo certeza de que cualquier palabra, gesto o expresión podía ser reportada y castigada letalmente. Sus métodos incluían refinamientos psicológicos que demostraban comprensión calculada de cómo quebrar resistencia humana. Uno era el uso de mascotas humanas, prisioneras seleccionadas temporalmente para privilegios menores como comida adicional o exención de trabajos pesados, utilizadas como ejemplos de arbitrariedad antes de ser enviadas a muerte cuando perdía interés. Los castigos seguían escala cuidadosamente calibrada. Infracciones menores resultaban en reducción de raciones, trabajos adicionales o confinamiento nocturno. Faltas intermedias se castigaban con golpizas públicas, encierro en celdas sin ventilación o asignación a trabajos peligrosos como limpieza de crematorios. Infracciones graves llevaban directamente al bloque 25. Esta gradación mantenía a prisioneras en cálculo constante sobre riesgos, creando mentalidad de supervivencia que facilitaba control administrativo. Las mujeres internalizaban reglas y se autorregulaban, reduciendo necesidad de vigilancia directa. El ambiente de terror constante transformó la supervivencia en forma de muerte en vida. Prisioneras que evitaban selección inmediata se encontraban atrapadas en sistema diseñado para destruir humanidad, dignidad y resistencia, convirtiendo cada día en nueva forma de tortura. La orquesta femenina que operaba bajo su control no era un grupo improvisado. Estaba compuesta por entre 25 y 40 prisioneras seleccionadas específicamente por sus aptitudes musicales. Entre ellas había violinistas, chelistas, pianistas, flautistas y acordeonistas, muchas de ellas con formación profesional previa al arresto. El repertorio impuesto incluía marchas militares, piezas clásicas de compositores alemanes y obras ligeras diseñadas para transmitir una atmósfera de aparente orden. Maria Mandel supervisaba directamente su organización y desempeño. Su obsesión por la perfección técnica se traducía en ensayos diarios, a menudo en condiciones de agotamiento extremo. Las integrantes, aunque temporalmente eximidas de los trabajos forzados más duros, vivían bajo constante amenaza. Cualquier error, desafinación o falta de energía era motivo de castigo físico o traslado al bloque 25. La música se convirtió para ellas en una herramienta de supervivencia precaria y ambigua. La orquesta tenía funciones precisas. Tocaba durante los recuentos matutinos y nocturnos, acompañaba marchas hacia trabajos forzados y especialmente durante llegadas de transportes nuevos y procesos de selección en la rampa. Las piezas eran escogidas para crear una atmósfera ilusoria de normalidad. Mientras las prisioneras recién llegadas descendían de los vagones, las melodías se entrelazaban con gritos, órdenes y ladridos de perros, reforzando el engaño sobre la naturaleza del lugar al que acababan de llegar. El calendario musical seguía de cerca el calendario de exterminio. En jornadas con alto volumen de ejecuciones, las intérpretes eran obligadas a tocar durante horas enteras, acompañando marchas hacia las cámaras de gas con valses o piezas de música ligera. La armonía cuidadosamente interpretada no tenía función estética sino psicológica, servía como distracción, como amortiguador emocional para las víctimas y como herramienta de control operativo para los perpetradores. Además de estas funciones, la orquesta era utilizada durante castigos públicos. Las ejecuciones por ahorcamiento en el patio del campo, por ejemplo, eran precedidas o acompañadas por música en vivo. Esta práctica estaba diseñada para mantener el orden durante los actos represivos, reforzar la autoridad de las SS y convertir el horror en una rutina regulada. La belleza formal de la música contrastaba deliberadamente con la brutalidad del entorno, generando una disonancia emocional devastadora para quienes eran obligadas a presenciarla. El uso de la música no era un añadido simbólico, era parte integral del dispositivo de deshumanización estructurada. La orquesta, bajo el control de Maria Mandel, se convirtió en una herramienta multifuncional, reguladora del comportamiento, canal de propaganda interna y componente logístico del sistema de exterminio.
Su existencia, cuidadosamente documentada en los archivos del campo y en registros administrativos, demuestra que incluso el arte más refinado puede ser instrumentalizado al servicio del horror con una precisión metódica. La escuela del horror, las verdugas moldeadas por su mano. El aparato de terror de Maria Mandel en Auschwitz-Birkenau requería una red de colaboradoras que compartieran su visión despiadada del control total. Como SS Lagerführerin, no solo dirigió la represión femenina, sino que creó una escuela de crueldad que formó toda una generación en técnicas refinadas de deshumanización. Esta jerarquía se convirtió en columna vertebral del genocidio sectorial. La estructura organizacional replicaba la jerarquía militar SS, adaptada al control femenino masivo. Directamente bajo su autoridad operaba un círculo selecto de Oberaufseherinnen que funcionaban como lugartenientes ejecutivas. Estas mujeres no eran simplemente subordinadas operativas, sino discípulas ideológicas que habían internalizado completamente los métodos del exterminio. Irma Grese destacaba como la protegida más notable. Había llegado a Auschwitz a los 19 años con experiencia en Ravensbrück, pero fue bajo tutela directa de Mandel donde desarrolló habilidades que la convertirían en una de las guardias más temidas del sistema nazi. Su ascenso meteórico desde Aufseherin ordinaria hasta Oberaufseherin, responsable de miles de prisioneras húngaras, demostró la eficacia del sistema formativo. Maria Mandel reconoció en Grese cualidades esenciales para liderazgo genocida: inteligencia organizativa combinada con insensibilidad hacia sufrimiento humano, capacidad para decisiones letales sin vacilación y lealtad incondicional. Bajo supervisión personal, Grese aprendió a organizar selecciones masivas, supervisar ejecuciones públicas y administrar aspectos más siniestros del régimen interno. Bajo su dirección pasaron más de 200 Aufseherinnen, seleccionadas y formadas según un patrón que privilegiaba obediencia absoluta, indiferencia emocional y disposición para el castigo físico sistemático. No todas alcanzaban niveles superiores de responsabilidad, pero aquellas que lo hacían conformaban una red de mujeres brutalmente eficientes que replicaban los métodos de su instructora en diferentes puntos del sistema concentracionario. Herta Ellert fue una de ellas. Incorporada al servicio en 1939, había pasado por Ravensbrück antes de ser transferida a Auschwitz, donde sirvió bajo las órdenes directas de Mandel. Aunque inicialmente desempeñó funciones de patrullaje interno, su capacidad para imponer disciplina la llevó a asumir tareas organizativas. Fue enviada posteriormente a Bergen-Belsen, donde las técnicas aprendidas bajo el régimen de Mandel fueron implementadas sin modificación. Su proceso posterior documentó un patrón de conducta repetido: crueldad metódica, ausencia de reflexión moral y cumplimiento estricto de normas genocidas. Johanna Bormann representaba otro eslabón dentro de esa cadena. Llegó a Auschwitz en 1942 y rápidamente se integró al equipo de confianza de Mandel. Su papel se centró en la administración de barracones y la ejecución de castigos ejemplares. Al igual que otras Aufseherinnen formadas bajo el mando de la SS Lagerführerin, fue trasladada a otros campos, como Majdanek y Ravensbrück, para replicar modelos de control diseñados originalmente en Auschwitz-Birkenau. Su recorrido evidencia la existencia de una estrategia de replicación sistemática, mediante la cual la experiencia adquirida en el campo central era exportada hacia zonas periféricas del sistema represivo. Louise Dance, por su parte, comenzó su servicio como Aufseherin en 1943, pasando rápidamente a supervisar bloques enteros de prisioneras en Auschwitz. Su ascenso se debió a su aptitud para ejecutar selecciones internas y su eficiencia en el mantenimiento del orden por medio del terror físico. Fue enviada luego a Plaszow y finalmente a Theresienstadt, consolidando una trayectoria que demuestra la existencia de una élite femenina itinerante modelada por el núcleo doctrinal establecido por Mandel. Estas rotaciones no eran aleatorias. Las autoridades SS identificaban a las Aufseherinnen más eficaces y las redistribuían hacia campos que requerían imponer orden o incrementar la eficiencia de la maquinaria de exterminio. Maria Mandel mantenía contacto con las nuevas comandancias, recomendando nombres y avalando traslados.
Esta práctica consolidó un cuerpo de guardias femeninas que, si bien subordinadas formalmente a estructuras masculinas, actuaban con autonomía operativa y doctrinal en la aplicación de métodos represivos. El aparato disciplinario femenino se convirtió así en una entidad transregional, moldeada desde Auschwitz, pero extendida a lo largo del sistema campamental nazi. Las guardias que habían pasado por la estructura impuesta por Mandel se transformaron en multiplicadoras del modelo. Disciplinarias sin fisuras, ejecutoras diligentes, gestoras de un terror meticuloso cuya eficiencia no dependía de impulsos individuales, sino de normas transmitidas y perfeccionadas como doctrina. Margot Drexel representaba otro modelo privilegiado. Trasladada desde Lichtenburg por recomendación personal de Mandel, se especializó en operaciones de rampa, desarrollando eficiencia notable para procesar grandes volúmenes de deportados. Su colaboración durante selecciones masivas de 1944 demostró coordinación precisa entre comandante sectorial y subordinadas confiables. El proceso de selección y formación seguía criterios específicos que priorizaban aptitud psicológica para violencia sobre formación técnica. Mandel había desarrollado un perfil de guardia ideal: mujeres jóvenes sin vínculos familiares fuertes, con antecedentes de obediencia, capacidad de compartimentalización emocional y ausencia de conflictos morales con violencia institucionalizada. Las candidatas se sometían a evaluación que incluía pruebas prácticas de disposición para castigos físicos, reacción ante violencia extrema y capacidad para distancia emocional con prisioneras. Las que mostraban compasión, vacilación o conflicto interno eran inmediatamente descartadas. Una vez seleccionadas, recibían formación bajo supervisión de Oberaufseherinnen veteranas siguiendo protocolos establecidos por Maria Mandel. El entrenamiento incluía instrucción ideológica sobre supuesta inferioridad racial, técnicas de intimidación y castigo, procedimientos de selección y métodos para mantener orden durante operaciones masivas. El adoctrinamiento no se limitaba a aspectos técnicos, sino que incluía transformación psicológica para eliminar empatía humana normal. Las nuevas guardias se exponían gradualmente a niveles crecientes de violencia, comenzando con castigos menores y progresando hasta participar en ejecuciones y selecciones masivas. Este proceso garantizaba que solo las más aptas psicológicamente llegaran a responsabilidades reales. Elisabeth Volkenrath ejemplificaba el éxito formativo. Trasladada desde Ravensbrück, bajo recomendación de Mandel, se especializó en administración interna de barracones, desarrollando métodos refinados de control psicológico. Su capacidad para mantener orden entre miles de prisioneras hambrientas utilizando violencia selectiva y manipulación emocional la convirtió en modelo para aspirantes. Las promociones funcionaban como selección natural que premiaba crueldad más eficiente. Maria Mandel evaluaba regularmente desempeño, midiendo efectividad no solo en orden y disciplina, sino también en contribución a objetivos de exterminio. Las promociones se otorgaban a quienes demostraban mayor innovación en métodos de terror, eficiencia en selecciones y lealtad personal. Dorothea Vince desarrolló especialización en castigos físicos que la convirtió en figura particularmente temida. Había perfeccionado técnicas de tortura que maximizaban sufrimiento evitando muerte inmediata, prolongando agonía para intensificar efecto intimidatorio. Su creatividad en diseño de castigos la hizo valiosa como herramienta de control psicológico masivo. Durante operaciones de exterminio masivo, la coordinación entre Maria Mandel y subordinadas demostró niveles de eficiencia organizativa alcanzados por esta jerarquía. Durante transportes húngaros de 1944, cuando llegaban múltiples trenes diarios, el equipo procesó volúmenes masivos sin interrupciones significativas en funcionamiento normal. Las responsabilidades se distribuían según especialidades. Gresse supervisaba selecciones de mujeres jóvenes para trabajo temporal, Drexel coordinaba movimiento hacia cámaras de gas, Volkenrath mantenía orden en barracones durante tensión máxima y Vince aplicaba castigos ejemplares preventivos. Esta división permitía que el aparato funcionara con precisión. La lealtad hacia Maria Mandel se basaba no solo en disciplina militar, sino también en recompensas que incluían privilegios materiales, reconocimiento profesional y satisfacción psicológica de ejercer poder total. Mandel había creado ambiente donde crueldad era valorada y recompensada, donde eficiencia exterminadora se traducía en ascensos y prestigio.
Los métodos desarrollados fueron posteriormente replicados cuando algunas fueron transferidas a instalaciones como Bergen-Belsen y Majdanek. El modelo organizacional se convirtió en prototipo para administración del genocidio femenino en todo territorio controlado por el Tercer Reich. La documentación revela que las atrocidades no eran actos individuales, sino componentes de sistema coordinado cuya responsabilidad última recaía en Maria Mandel. Los testimonios identifican consistentemente a Mandel como figura central que autorizaba, supervisaba y recompensaba acciones subordinadas, estableciendo cadena de responsabilidad desde su oficina hasta cada acto violento. El juicio en Cracovia, la caída legal de Maria Mandel. La primavera de 1945 marcó el colapso del Tercer Reich y el desmantelamiento de su aparato de exterminio. Para miles de perpetradores del Holocausto, incluyendo Maria Mandel, llegó el momento de enfrentar consecuencias. Sin embargo, el camino hacia la justicia sería largo y complejo, atravesando múltiples jurisdicciones mientras Europa emergía del caos de la guerra más destructiva de la historia humana. En enero de 1945, ante el avance imparable del Ejército Rojo, las autoridades nazis iniciaron evacuación forzada de Auschwitz-Birkenau. Miles de prisioneros emprendieron marchas de muerte hacia otros campos mientras el personal SS destruía evidencias y abandonaba instalaciones. Maria Mandel participó en estos días caóticos antes de ser transferida al subcampo de Mühldorf, anexo al complejo de Dachau. Mühldorf representaba una versión reducida del sistema concentracionario, donde prisioneros esqueléticos trabajaban en construcción de fábricas subterráneas para producción armamentística. Maria Mandel mantuvo su rango administrativo, supervisando el sector femenino con métodos perfeccionados en Auschwitz. El deterioro militar alemán hacía evidente que el Reich se acercaba a su fin inevitable. En mayo de 1945, con fuerzas estadounidenses aproximándose a Baviera, abandonó su puesto y emprendió huida desesperada hacia Austria natal. Su plan, compartido por miles de criminales nazis, consistía en desaparecer entre población civil, adoptar identidad falsa y esperar que el caos posbélico permitiera escapar a la justicia. La búsqueda de responsables no cesó tras el derrumbe militar del Reich. Desde el verano de 1945, unidades especializadas del Ejército de los Estados Unidos comenzaron una operación sistemática para localizar y capturar a altos mandos del sistema concentracionario. El Counterintelligence Corps, CIC, rama encargada de identificar amenazas internas y fugitivos nazis, activó mecanismos de rastreo en toda la zona de ocupación americana. Los agentes de la CIC operaban a través de redes superpuestas de información. Utilizaban archivos fotográficos obtenidos en campos abandonados, listas de personal recopiladas por unidades de liberación y testimonios de supervivientes interrogados en hospitales de campaña. Cada nombre relevante era cotejado con descripciones físicas, firmas manuscritas y lugares de último destino conocidos. La maquinaria aliada no buscaba únicamente a las figuras más visibles del régimen, sino también a quienes habían dirigido con eficiencia las estructuras secundarias del exterminio. Maria Mandel aparecía en los registros desde las primeras semanas. Su nombre surgía reiteradamente en declaraciones bajo juramento de supervivientes polacos, checoslovacos y húngaros que coincidían en identificarla como autoridad máxima del sector femenino de Auschwitz-Birkenau. Varios documentos hallados en los archivos administrativos del campo llevaban su firma, incluyendo listas de transporte, informes disciplinarios y reportes sobre asignaciones laborales. Estas evidencias, unidas a la crudeza de los testimonios, elevaron su perfil como objetivo prioritario. La CIC clasificó a Mandel como Tier 1, categoría reservada a individuos cuya captura se consideraba estratégica para esclarecer el funcionamiento interno de los campos. Su perfil fue distribuido entre puestos de control y comandos de búsqueda mediante boletines con fotografía, alias posibles y detalles sobre su acento regional y rasgos personales. Las patrullas recibieron instrucciones específicas para verificar cuidadosamente la documentación de mujeres austríacas de mediana edad que se desplazaran solas o declararan orígenes rurales. En paralelo, los agentes trabajaban con técnicas de verificación cruzada. Al interceptar sospechosos, comparaban dialectos hablados con regiones declaradas de nacimiento, analizaban incongruencias en los relatos biográficos y evaluaban respuestas bajo presión.
El entrenamiento recibido por estos interrogadores incluía identificar cambios de acento forzado, conocimiento inexacto de costumbres locales y errores en la documentación improvisada. Esta estrategia resultó especialmente efectiva con criminales que intentaban ocultarse entre civiles desplazados o fingían haber sido víctimas del conflicto. Los informes del CIC detallan que, en muchos casos, las capturas no fueron resultado de grandes operaciones planificadas, sino de controles fortuitos que revelaban contradicciones evidentes. En ese clima de caos posbélico, donde miles de personas se desplazaban diariamente entre regiones devastadas, las patrullas actuaban con autonomía para detener e interrogar a cualquier persona cuya historia presentara fisuras. La vigilancia constante y el volumen de información manejado por los equipos de inteligencia permitieron que, incluso sin una orden específica contra ella, la identidad de María Mandel emergiera con rapidez en cuanto su nombre falso y sus respuestas fueron puestos bajo escrutinio. El cerco se cerraba no tanto por su notoriedad pública, sino por la precisión con la que se había documentado su rol en la administración del horror. Se refugió inicialmente en Munskirchen, intentando reconstruir vínculos familiares rotos por años de servicio concentracionario. La presencia de una mujer que había pasado años fuera sin explicación convincente atrajo atención no deseada. Pronto comprendió que su pueblo natal no ofrecía el anonimato necesario. Se trasladó entonces a la región montañosa, cercana a Passau, en la frontera germano-austriaca, intentando vivir bajo el nombre falso de Maria Müller como trabajadora agrícola desplazada. Durante varios meses logró mantenerse oculta, trabajando en granjas remotas y evitando contacto con autoridades o fuerzas ocupantes. Sin embargo, la red de inteligencia aliada ya se había movilizado para localizar criminales de guerra. La Counterintelligence Corps estadounidense había comenzado a recopilar nombres, fotografías y descripciones de principales responsables del sistema concentracionario. El nombre de María Mandel figuraba en listas de alta prioridad, identificada como figura clave en administración exterminadora de Auschwitz. La información procedía de múltiples fuentes: supervivientes entrevistados por equipos investigativos aliados, documentos capturados en instalaciones abandonadas y declaraciones de personal SS ya detenido. Su nombre aparecía repetidamente en testimonios que describían su papel central en selecciones y régimen de terror sectorial. El 10 de agosto de 1945, una patrulla estadounidense detuvo a María Mandel cerca de Marktredwitz, en Baviera. Su captura no resultó de operación dirigida específicamente contra ella, sino de control rutinario de documentación que reveló inconsistencias en su historia personal. Cuando los interrogadores confrontaron estas contradicciones con información sobre criminales buscados, su verdadera identidad quedó expuesta. Los primeros interrogatorios, realizados en centro de detención administrado por fuerzas estadounidenses, revelaron la personalidad compleja de María Mandel. Los informes de inteligencia la describían como mujer inteligente, articulada y aparentemente educada, contrastando marcadamente con la imagen brutal que emergía de testimonios sobre Auschwitz. Esta dicotomía desafió expectativas de interrogadores sobre la naturaleza de perpetradores del Holocausto. Durante estos interrogatorios iniciales adoptó estrategia de admisión parcial combinada con minimización de responsabilidad personal. Reconoció haber trabajado como supervisora en Auschwitz, pero negó participación directa en atrocidades, alegando limitarse a tareas administrativas y seguir órdenes de superiores masculinos. Esta línea defensiva se convertiría en patrón común entre acusados de crímenes de guerra. Sin embargo, la evidencia documental y testimonial acumulada contradecía estas afirmaciones. Las listas de transporte con su firma, registros de selecciones donde aparecía su nombre y testimonios detallados de supervivientes construían un caso sólido sobre participación directa y voluntaria en exterminio masivo. Los interrogadores confrontaron estas evidencias, revelando contradicciones en su versión. La decisión sobre su destino judicial se complicaba por jurisdicciones superpuestas de la justicia posbélica. Mientras fuerzas estadounidenses la habían capturado en territorio alemán, sus crímenes principales habían ocurrido en territorio polaco, en campo administrado por autoridades alemanas contra víctimas de múltiples nacionalidades.
La coordinación entre sistemas judiciales aliados requería negociaciones complejas sobre competencias. Finalmente, en noviembre de 1947, después de más de 2 años de detención estadounidense, fue extraditada a Polonia para ser juzgada por el Tribunal Nacional Supremo en Cracovia. Esta decisión reconocía que Polonia, como territorio donde habían ocurrido los crímenes y país que había sufrido mayores pérdidas en Auschwitz, tenía jurisdicción más apropiada para administrar justicia. El traslado marcó el comienzo de la fase final del proceso judicial. Maria Mandel fue encarcelada en la prisión de Montelupich en Cracovia, instalación que durante ocupación nazi había servido como centro de detención y tortura de la Gestapo. La ironía de esta ubicación no pasó desapercibida. La misma prisión que había albergado víctimas del terror nazi ahora custodiaba a uno de sus perpetradores. El juicio comenzó en diciembre de 1947 como parte del gran proceso contra 40 responsables del complejo de Auschwitz. El tribunal polaco tenía la responsabilidad de juzgar no solo crímenes individuales, sino también establecer registro histórico comprensivo de cómo había funcionado la maquinaria exterminadora en territorio polaco. Los cargos contra Maria Mandel incluían crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, categorías legales establecidas en Nuremberg y aplicadas ahora en tribunales nacionales. La acusación específica la responsabilizaba de participación directa en exterminio de aproximadamente 500.000 mujeres y niños, organización de sistema de terror institucionalizado y supervisión de operaciones que violaban todas las normas del derecho internacional. La presentación de evidencias ocupó varias semanas, durante las cuales el tribunal escuchó testimonios de más de 60 supervivientes que habían estado bajo su autoridad directa en Auschwitz. Estos testimonios, frecuentemente entrecortados por trauma y emoción, construyeron retrato detallado de los métodos de terror implementados en el sector femenino. Paralelamente, la acusación presentó evidencia documental que incluía registros administrativos firmados por Mandel, listas de transporte hacia cámaras de gas con su autorización y fotografías del campo, mostrando instalaciones bajo su control. Esta combinación de testimonio personal y evidencia documental construyó un caso que la defensa encontró imposible de refutar convincentemente. Durante el proceso, Maria Mandel mantuvo actitud de frialdad controlada que contrastaba con contenido emocional de testimonios en su contra. Respondió a preguntas del tribunal de manera directa pero evasiva, reconociendo aspectos básicos de su función administrativa mientras negaba responsabilidad personal por atrocidades específicas descritas por testigos. Sus respuestas revelaron una mentalidad que había racionalizado completamente su participación en genocidio. Insistía en que había cumplido deberes administrativos según regulaciones establecidas, sin reconocer la naturaleza criminal de esas regulaciones o su participación voluntaria en su implementación. Esta actitud reforzó la percepción del tribunal sobre su falta de remordimiento genuino. El 22 de diciembre de 1947, el Tribunal Nacional Supremo de Polonia declaró a Maria Mandel culpable de todos los cargos presentados. La sentencia fue unánime: pena de muerte por ahorcamiento a ejecutarse en enero de 1948. La decisión reconocía que su participación había sido voluntaria, planificada y central para el funcionamiento del aparato de muerte en Auschwitz. La sentencia estableció precedente importante sobre responsabilidad individual dentro de sistemas genocidas. El tribunal rechazó argumentos de defensa sobre obediencia a órdenes superiores, estableciendo que la participación voluntaria y entusiasta en crímenes contra la humanidad no podía justificarse mediante alegatos de coerción o ignorancia. En la madrugada del 24 de enero de 1948, Maria Mandel fue conducida al patio de la prisión de Montelupich para su ejecución. El procedimiento se realizó en presencia de funcionarios judiciales, representantes del gobierno polaco y observadores internacionales, siguiendo protocolos legales establecidos. No se permitió acceso a prensa ni se realizaron fotografías públicas. La ejecución se completó a las 6:15 de la mañana, poniendo fin a la vida de una mujer responsable de la muerte de cientos de miles de personas inocentes. Su cuerpo fue enterrado en tumba sin marcas en el cementerio de la prisión, donde permanece como testimonio silencioso de que la justicia, aunque tardía, finalmente alcanzó a uno de los perpetradores más notorios del Holocausto.
La muerte de María Mandel cerró un capítulo específico en el largo proceso de buscar justicia por crímenes del Holocausto, pero también planteó preguntas duraderas sobre la naturaleza del mal humano y responsabilidad individual dentro de sistemas genocidas. Su caso demostró que el exterminio nazi no dependía únicamente de ideología masculina de violencia, sino que también incorporó a mujeres dispuestas a participar activamente en destrucción de otros seres humanos. Su participación voluntaria y entusiasta destruye ilusiones sobre inocencia inherente femenina en contextos de violencia extrema y subraya la importancia de mantener vigilancia constante contra la tentación del poder total sobre otros. El legado de María Mandel permanece como recordatorio sombrío de que el genocidio requiere no solo líderes que conciban atrocidades, sino también ejecutores dispuestos a implementarlas con eficiencia letal. La justicia aplicada en su caso estableció precedentes cruciales para el derecho internacional posterior, demostrando que ningún nivel de participación en crímenes contra la humanidad, independientemente del género o posición jerárquica, podía escapar a la responsabilidad legal. Su ejecución representó no solo castigo individual merecido, sino también afirmación colectiva de que algunos crímenes trascienden perdón y requieren justicia absoluta.